Hoy vamos a hacer unos brownies o unos cuadritos de chocolate, pero no cualquier cuadrito de chocolate. Estos son saludables. No vamos a usar harinas. Tampoco vamos a utilizar azúcar ni edulcorantes. Y son tan fáciles como hacerlos en la licuadora. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Me he planteado el reto de hacer comidas más simples con menos ingredientes. Empezamos. Voy a utilizar 9 ingredientes. Sin embargo, vas a poder simplificarlos también. Te los voy a ir nombrando a medida que hacemos la receta. Lo voy a hacer en la licuadora de mano. Vas a medir 1/4 de taza de mantequilla de almendras, que nos ayuda a controlar el colesterol por sus grasas buenas. Vamos a usar una banana como endulzante estrella rico en potasio. Para hacerlo más fácil, voy a ir agregando los ingredientes directamente en el vaso de la licuadora. Las bananas, la mantequilla de almendras, le vamos a agregar un poco de proteínas con un huevo y vamos a saborizar con una cucharada de extracto de vainilla. Agrega también 5 cucharadas de cacao en polvo. Opcional, le puedes agregar media cucharadita de bicarbonato y también una pizca de sal. Funde en otro recipiente media taza de chips de chocolate negro con una cucharada de aceite de coco. Esto lo puedes hacer en baño de María o lo puedes fundir también en el microondas 1 minuto. Prácticamente tiene que estar líquido. Lo vas a agregar también a la licuadora. Y obvio que tienes permiso para reservar esta jarrita y comértela después todo lo que quedó. Eso es impelable. Ahora vamos a procesar esto. Si ves que está demasiado intenso y espeso, le puedes agregar 2 cucharadas de agua tibia. Pero la verdad es que depende de tu licuadora. Luego vas a verter toda esta mezcla en un molde. Yo le puse un papel encerado para que no se me vaya a pegar. Además, es muchísimo más fácil desmoldarlos. Si quieres unos brownies gruesos, puedes utilizar un molde de 13 por 13 o uno como este que es de 20 por 15 centímetros. Vas a ir precalentando el horno a 180 grados centígrados, unos 375 grados Fahrenheit, y vas a cocinar por 15 minutos. Después de 15 minutos y una casa súper perfumada de chocolate, que me encanta, te va a salir este espectáculo. Los puedes picar así en rectángulos o en cuadrados, como te los voy a mostrar después. Me encanta la textura que quedó por encima. Deja que enfríe por aproximadamente 20 minutos y luego comienzas a desmoldarlos. Mira qué lindos quedaron, míralos por dentro. Vamos a ver otro por aquí, mira qué lindos. Ellos quedan bastante húmedos, pero si los quieres más compactos los puedes meter en el refrigerador. De hecho, en el refrigerador te pueden durar hasta 4 días. Mira qué buena textura y qué perfecto que no tenga absolutamente nada de harinas. Quedan súper suavecitos. Los piqué más cuadraditos pequeños para que sean más bocaditos. Le agregué un poco de sal marina y algo de nueces por encima. Te lo recomiendo porque le dan un plus del más allá. Ahora ya sabes hacer estos brownies súper fáciles. Agrégalos a tu menú saludable de la semana, que siempre es bueno tener por allí un dulcito. Esto está delicioso. Este brownie te lo comes con café, con té o con leche. Dímelo en los comentarios que te leo. Super fudgy por dentro, mira esto. Si no sabes cómo empezar tu primer menú de la semana, recuerda que tengo una herramienta para ti en mi ebook. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y recuerda suscribirte a mi canal. Todas las recetas escritas las encuentras en mi web recetaslily.com. Allí puedes suscribirte a mi newsletter y tener siempre la mejor receta en tu email. Mira el video de la semana pasada y nos vemos en el próximo. Por favor, compártelo. Bye. Vamos a preparar esta deliciosa ensalada en una cesta comestible.
Te compartiré mi aderezo que uso para todo y le vamos a agregar un toque dulce. La vamos a hacer en menos de 15 minutos y es perfecta para un almuerzo o una cena. Pero antes, suscríbete con la campanita que empezamos ya.